Damos inicio a la retroalimentación y desarrollo de la guía de trabajo número 13 de la asignatura Comprensión Histórica del Presente de tercer año medio. El tema es análisis sobre transformaciones en la forma de vida de las personas. Propósito. Esta actividad busca que los estudiantes analicen las causalidades en las transformaciones en la vida cotidiana en Chile durante su historia reciente. Para lograr lo anterior, escogen temas relacionados con la vida material y la vida privada y analizan las distintas interpretaciones historiográficas. Deben observar el siguiente video, acá les dejo el link, y responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se presentan algunos aspectos de la vida cotidiana y qué nos dice sobre los cambios y continuidades de Chile desde tu perspectiva? Por ende es una pregunta abierta, subjetiva. En este caso, por favor, responder a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque el video es solamente la presentación de la serie Los 80, la cual no le va a entregar mayor información a usted, por ejemplo, no le va a entregar detalles. La idea es que ustedes puedan observar y dentro de lo que observan, ustedes puedan comentar referente a cosas que ustedes puedan notar, por ejemplo, de cambios que se ven en este video a lo que puede ser hoy en día. Por ejemplo, puede ser lo que es la vestimenta, pueden ser medios de transporte, etc. La idea es que usted lo comente desde su perspectiva. Caracterizando nuestra vida cotidiana. Completa las características propias de tu vida cotidiana junto a las de tus padres o abuelos, a partir de algunos criterios como los propuestos en las siguientes tablas, que se presentarán a continuación. Por último, en una plana, crea una síntesis reflexiva dando una opinión o una crítica positiva o negativa. Ustedes escogen una u otra en base a los cambios que percibiste y los que tú has notado en nuestra sociedad o país. Esta es la tabla de caracterización. Dice acá personal, 2 puntos. La idea es que usted escriba su nombre. Estos son los ámbitos y esto es lo que se les va a preguntar. ¿Cómo se observa este ámbito en mi vida cotidiana? Esto quiere decir en su perspectiva. Por favor, no necesito que lo escriban con detalles y mucha información, sino que todo a grandes rasgos. Obviamente que sea bien explicado y bien claro para que se pueda entender. Por ejemplo, un ámbito acá dice la salud. Por ejemplo, la mortalidad infantil ya no es un problema social, lo cual sí era hace 120 años atrás. Por ejemplo, donde de 10 bebés recién nacidos, por lo menos fácilmente morían 3 y antes del año morían cerca de 8, por ende dejando ya a 2 personas, lo cual hoy en día con los avances en la medicina, tecnología, etcétera, esto ha cambiado. También, por ejemplo, acá se le está pidiendo lo que es la vivienda. En este caso ustedes puedan comentar si tienen una casa, si tienen los servicios básicos, y en este caso lo van a poder contraponer con lo que van a obtener referente a la información que van a recoger de sus papás o de sus abuelos. ¿Cómo es la estructura de la familia hoy en día? ¿Cómo está estructurada su familia? Quizás también se van a dar cuenta que cuando entrevistan a sus papás o a sus abuelos, ellos van a decir que antes, por ejemplo, el rol del papá era muy importante, porque quizás era quien abastecía la casa y quien trabajaba, pero esto ha ido cambiando con el tiempo y la idea es que usted pueda explicarlo. El tema de lo que es la educación, por ejemplo. Acá dice que el analfabetismo ha disminuido durante la historia reciente y en la actualidad es cercano a un 7%. El desafío es que quienes leen mejor es la comprensión, porque ¿qué pasa con el chileno? Lee pero no entiende. Acá, por ejemplo, se le está pidiendo el tema del vestuario. Acá ustedes pueden explicar, por ejemplo, el fácil acceso que tienen hoy en día a comprar ropa, a la gran cantidad de oferta que existe. Pero, por ejemplo, hace 50 años atrás, que alguien tuviera ropa nueva prácticamente es porque tenía los medios o porque quizás la heredaba de algún familiar muerto, de algún hermano, del papá, etcétera. ¿Cómo se puede también explicar acá otro ámbito, el tema del trabajo, por ejemplo, los perfeccionamientos que existen, la cantidad de oferta laboral que existe, por ende también por qué está llegando tanto inmigrante? Ahí usted puede ver cómo usted lo plantea. El tema de lo que es el amor y la sexualidad, cómo lo entiende usted, por ejemplo, porque quizás para usted, no sé, puede ser que el amor es algo que no ha descubierto, que es algo que se construye, por ejemplo, que la sexualidad la vive cada quien a su manera,
pero quizás sus abuelos o sus papás la vivían desde otra perspectiva. El tema de las emociones, por ejemplo, no era raro escuchar hace 20 años atrás decir que los hombres no lloran, por ejemplo. O, por ejemplo, no sé, que no habían grandes manifestaciones o demostraciones de las emociones y los sentimientos en público, pero esto ha cambiado. Usted vea cómo lo puede plantear desde su perspectiva. Acá dice niñez. Puede explicar lo que a usted le gustaba de la niñez. En este caso, por ejemplo, yo mi niñez la viví en los 90, lo cual habían buenas series, por ejemplo. Me acuerdo también cuando chico, la típica era comprar papas fritas porque salían tazos, o uno encontraba, no sé, que los casinos vendían completo y no sé, como que también uno salía a la calle y tenía muchos amigos, pero esto también ha cambiado. Y la idea es que usted lo pueda explicar a grandes rasgos. El tema de la juventud, la maternidad, la paternidad, cómo la ve hoy en día usted. Acá puse algunos temas bastante polémicos que me gustaría obviamente conocer su perspectiva, que son los roles de género, las demandas sociales y el poder e institucionalidad. Referente al tema de los roles de género, los dejo a su libre albedrío para que usted pueda comentar. Las demandas sociales, obviamente, a lo que está hoy en día pidiendo la población chilena. Y en este caso, cuando usted quizás entrevista a su papá o a su abuelo, se va a dar cuenta que ellos estaban pidiendo en su tiempo otras cosas. O quizás se van a dar cuenta que hay similitudes. La idea es que aquí usted igual se pueda expresar un poquito más. Así que le doy un poquito más de libertad en estos puntos. Y referente a lo que es el poder y la institucionalidad, por ejemplo, es como usted ve el rol del Estado. Dice ideales y proyectos referente a su vida, expectativas, cuáles son sus expectativas. Y aquí también se va a dar cuenta que quizás usted, no sé, quiera viajar, quiera trabajar, quiera cierto tipo de cosas, por ejemplo. Pero quizás su abuelo prácticamente quería trabajar y quizás formar una familia, o quizás quería irse al extranjero y no pudo, o no tuvo la facilidad para ingresar a la universidad, por ejemplo, etcétera. El tema de lo que es la religión, la espiritualidad, el transporte, cómo ha cambiado el transporte, la facilidad que hoy existe a través también de las mismas aplicaciones móviles, cómo se utiliza el espacio público, hay libertad o no hay libertad. Jóvenes, acá ustedes son libres de explicar cómo usted entiende esto. Identidades y pertenencia, referente a estilos, tipos de tendencias de pensamiento, por ejemplo, tribus urbanas, si es que hoy en día todavía se puede hablar de tribus urbanas, medios de comunicación. Acá me gustaría que ustedes pudieran explicar, por ejemplo, lo que son las redes móviles, referente a las aplicaciones como WhatsApp, Twitter, Instagram, Face, etcétera. Cómo usted utiliza los medios de comunicación y para qué los utiliza. Referente también a cómo usted entiende hoy en día la amistad y las relaciones personales, que suele pasar que uno tiene muy pocos amigos, pero muchos conocidos. Pero antiguamente las personas tenían muchos amigos y aparte muchos conocidos. ¿Y por qué esto ha ido cambiando? Desde su perspectiva. Y lo último dice diversidad e interculturalidad, referente al tema de los inmigrantes. ¿Cómo los ve usted? ¿Cómo ve que los acepta o no los aceptan la población, por ejemplo? Antes no era raro escuchar, por ejemplo, que molestaban a los peruanos, a los bolivianos, hace 10, 15 años atrás, por ejemplo. Pero hoy en día siguen siendo ellos como los excluidos. Hay más grupos, hay más personas, hay otro tipo de extranjeros. Acá usted se puede expresar libremente. Eso es la tabla. Y esta tabla tiene que completar lo mismo su entrevistado. En este caso usted pone el nombre y el parentesco entre paréntesis. Si es su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, etc. Y por último, la síntesis de reflexión. Lo que se les había pedido más arriba. Usted hace una opinión o una crítica positiva o negativa referente a los cambios que usted pudo percibir. Eso es prácticamente la guía número 13. Espero que les sea fácil de hacer, que no se compliquen y les deseo todo el éxito. Así que sin más que decir, me despido y espero que se encuentren muy bien. Así que tengan un excelente día.